Bienvenidos a nuestro primer módulo de evaluación, de formulación y evaluación de proyectos. El objetivo de esta primera videoclase es hablar un poco de los conceptos básicos de la evaluación, de la formulación y evaluación de proyectos, hablar de las generalidades de un proyecto, de su composición, de la estructura y de la parte de evaluación. Quisiera validar si me están escuchando bien para que podamos dar inicio a esta videoclase. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera clase, de nuestro primer módulo de evaluación financiera de evaluación y formulación de proyectos. Eh, Vamos a hablar de los contenidos básicos que vamos a trabajar durante este curso eh, y hacer algunas aclaraciones el, digamos, de la dinámica del curso. La idea, básicamente, vamos a trabajar eh, en dos módulos en los cuales realizaremos con cada módulo realizaremos una videoclase y posterior a la videoclase haremos un quiz que les dejaré en plataforma después de cada videoclase. Entonces la dinámica será una videoclase y posterior a la videoclase hacemos la evaluación que corresponde a esa videoclase. Tenemos dos módulos que trabajaremos durante este curso. En estos dos módulos abordaremos en un primer módulo todo lo que corresponde a la introducción a la gestión de proyectos, es decir, todo lo que corresponde a las generalidades de un proyecto, eh, qué compone un proyecto, cómo se trabaja, los conceptos básicos. Y en un segundo módulo nos adentraremos en lo que corresponde a la viabilidad de los proyectos, los métodos y herramientas de gestión, los métodos y herramientas de evaluación y hablar específicamente de cómo se determina la viabilidad de un proyecto. Esos serán los dos frentes que trabajaremos en este curso. Hasta ahí estamos escuchando bien, em, no sé, ¿alguien me puede confirmar que estemos escuchando bien? Bueno, en en estos módulos, pues entonces hablaremos en general de lo que es un proyecto y de todo lo que corresponde a la gestión y específicamente a la parte de viabilidad de proyectos. En este primer módulo abordaremos lo que corresponde a conceptos básicos, es decir, cuál es la visión general de los proyectos, cuáles son sus características, cuál es el desarrollo metodológico para gestionar un proyecto, esto basado en las prácticas de PMP, y ya les voy a comentar qué es PMP en breve. Hablaremos del ciclo de vida de los proyectos y de las herramientas de planificación que se utilizan para gestionar proyectos y de las áreas de conocimiento que intervienen en la gestión de proyectos. En este primer módulo, pues abordaremos específicamente eh, el entendimiento global del modelo metodológico de proyectos em, y nos adentraremos de manera inicial en lo que corresponde a viabilidad, porque el segundo módulo será el que nos dé todo el input de viabilidad financiera para proyectos. Entonces, en el segundo módulo ya hablaremos de ROI, de BPN, de herramientas que nos permiten evaluar la viabilidad de los proyectos desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista técnico, porque los dos componentes son muy importantes. También hablaremos de cómo, o sea, cuáles son los métodos de selección, la parte de selección de criterios para definir si un proyecto es viable o no. Y, y con esto pues concluiremos este, este curso. Temas importantes, palabras claves,
que utilizaremos a lo largo de todo este curso: gestión de proyectos, áreas de conocimiento, ciclos de vida, la ruta crítica, el WS, el PMBOK, el PMI y PMP. Eso sería en forma general lo que abordaremos en este primer curso. Bueno, de manera general, entonces, hablaremos de lo que compone la gestión de proyectos. En este curso vamos a hablar de dos grandes frentes, ¿sí? La gestión de proyectos se trabaja en dos grandes frentes. Un primer frente que tiene que ver con la factibilidad del proyecto o la viabilidad, y un segundo frente que ya corresponde a lo que es la puesta en marcha de un proyecto. En esa primera parte de factibilidad, es decir, antes de yo ejecutar un proyecto, de llevarlo a cabo, pues primero existen unas actividades o unos actos previos para iniciar ese proyecto, ese proyecto. Es una fase en la que hacemos de manera general una evaluación viable, o si no es viable hacer ese proyecto, para después pues llegar a su puesta en marcha. Entonces, si nos concentramos en esos dos grandes frentes que corresponden a la gestión del proyecto, hablamos de una primera etapa en la que hablamos de factibilidad. Decimos que si es viable o no. Y para decir si es viable o no, tomamos tres elementos claves: un estudio de mercado, que regularmente se conoce también en el mercado como benchmarking. Hablamos de los estudios técnicos y de la evaluación financiera. Es muy importante, primero que todo, tener en cuenta cuál es el concepto, cuál es la definición clave de proyecto. O sea, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza con el fin de crear un producto, un servicio o un resultado único. eh, y eso le hace la diferenciación con cualquier otro tipo de actividad. Es decir, ¿por qué no decimos, no, la producción, voy a hacer un proyecto para hacer la producción de la empresa? Pues no, porque la producción de la empresa es una actividad continua que se está dando a lo largo de todo el tiempo, no tiene un inicio y un fin definido. Mientras que cuando decimos vamos a hacer un proyecto, por decir algo, para lanzar un nuevo producto, eh, para crear una nueva línea de mercado o algo por el estilo, pues entonces ahí sí hablamos de o le damos una temporalidad. Hablamos de el tiempo específico que me voy a tomar en lanzar una nueva línea de mercado, una nueva línea de producto, un nuevo servicio. Entonces, hay un tema de temporalidad que es muy importante en la gestión de proyectos. Un proyecto, una de las características más importantes es la temporalidad, ¿sí? No importa si son 6 meses, un año o 2 años, pero hay una temporalidad limitada. Esto es muy diferente a la operación diaria y regular de una empresa. Y aquí hago una aclaración, no solamente desde el punto de vista empresarial, también desde el punto de vista personal. Si lo tomamos en la vida personal, las personas tienen proyectos de vida, y hacen diferentes tipos de proyectos para alcanzar determinadas metas en su vida. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un proyecto personal, pues uno le da un tiempo a ese proyecto personal, tiene definido qué es lo que quiere en ese proyecto, eh, cuál es el resultado que espero puntualmente de ese proyecto. Les doy un ejemplo. En la vida personal, un ejemplo puede ser, bueno, yo tengo un proyecto para ser profesional. Entonces, mi resultado final, ¿cuál es? Que yo obtenga un título profesional.
le voy a dar una temporalidad. ¿Cuál va a ser esa temporalidad? Bueno, yo me requiero para ser profesional 5 años o 4 años. Entonces, eso le doy la temporalidad y digo cuál es el resultado específico que quiero lograr en ese proyecto. Entonces, esa es la característica principal de un proyecto. Cuando hablamos de proyecto es muy importante hablar de cuál es el alcance y qué es el alcance en un proyecto. Básicamente, el alcance lo que me dice es qué es lo que yo quiero alcanzar, hasta dónde voy a llegar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con ese esfuerzo temporal que estoy realizando? ¿Sí? Cuando hablábamos del ejemplo personal, pues entonces, ¿hasta dónde va mi alcance? No, mi alcance va hasta conseguir el título profesional y de ahí para allá no voy a hacer nada más. En la parte, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo sería? Si hablamos de, por ejemplo, vamos a ejecutar un proyecto en el cual hablamos un proyecto para implementar un nuevo sistema dentro de una compañía. Eso es un tipo de proyecto muy común que encontramos hoy en día en las empresas. Entonces, ¿cuál puede ser el alcance del proyecto? Ah, bueno, el alcance me define eh, que yo voy a tener unos módulos para el área financiera y para el área contable dentro de ese sistema. Si yo, por ejemplo, como empresa, requiero un módulo adicional de recursos humanos, pues si no está incluido dentro de ese alcance que se definió, no se va a poder implementar ese alcance, ese producto adicional, ese módulo, ¿sí? Porque el alcance me delimita hasta dónde voy a llegar. Voy a llegar hasta implementar un módulo de finanzas y un módulo de contabilidad. Si el módulo de recursos humanos es algo que sale después de iniciar el proyecto, no hace parte del alcance inicial, por lo tanto, hará parte de lo que llamaremos más adelante un control de cambios al alcance inicial. Esto es para hacer la pequeña aclaración de qué es un alcance y cuál es la importancia del alcance. El alcance es el tema hace parte de la estructura fundamental del proyecto, porque me define hasta dónde voy a llegar. Y es muy importante porque cuando veamos viabilidad, vamos a saber hasta qué punto podemos llegar con ese proyecto. O sea, es lo que nos va a permitir hacer una estimación financiera de lo que necesitamos para hacer un proyecto. ¿Sí? Si yo quiero algo adicional, pues me va a implicar unos costos adicionales y me va a afectar la planeación financiera y la proyección financiera que he hecho sobre un proyecto definido. Hasta ahí estamos claros, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud?
Bueno, por acá José me está haciendo una pregunta. Voy a responder rápidamente. Bueno, aquí cuando hablamos de alcance del proyecto, en el alcance, lo que estamos diciendo es eh, qué es lo que va a llegar para lograr eso que nos hemos propuesto, ¿sí? Hay unos objetivos específicos, pero los objetivos específicos son como las metas hacia las que yo busco como gestor de un proyecto llegar. No necesariamente, no implican, no son lo mismo. Hay una diferencia clara. En el ejemplo que dábamos ahorita de lo que dábamos ahorita de la implementación de un sistema de software en una compañía, por ejemplo. Entonces, hablábamos de que el alcance dentro del proyecto, lo que me dice es, bueno, yo quiero implementar un sistema de software dentro de la compañía que va a tener un módulo financiero y un módulo contable, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener o qué es lo que voy a hacer yo dentro de ese proyecto? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar la ejecución de ese proyecto? ¿Sí? El objetivo o lo que yo quiero alcanzar es va a ser implementar un sistema de software, pero el alcance lo que me va a decir es hasta dónde voy a llegar yo. O sea, voy a implementar uno, dos módulos, tres módulos. En este caso dijimos solamente vamos a implementar el módulo de finanzas y el módulo contable. Entonces, ese va a ser mi alcance. El objetivo va a ser implementar un sistema de software, pero el alcance lo que me va a decir es hasta qué punto de esa implementación yo voy a llegar. Si lo hacemos, por ejemplo, en un contexto diferente, si hablamos, por ejemplo, de una implementación, de que estamos construyendo una vivienda, ¿sí? Nuestro objetivo será construir la vivienda, pero el alcance lo que me va a decir es, esta vivienda va a tener puertas, ventanas, va a tener cuatro puertas, va a tener dos ventanas, va a tener un baño, va a tener una sala. El alcance me delimita hasta qué punto voy a llegar para alcanzar eso que quiero, ¿sí? O sea, es más específico, ¿ya? Entonces, hablamos de que existen dos aspectos claves que tenemos que tener en cuenta dentro de la gestión de proyectos. Uno, el alcance va a llegar el producto, el servicio que voy a lograr. Por ejemplo, en el caso de un producto de una empresa, entonces decimos, ¿hasta dónde va a llegar la implementación de una nueva línea de producto? Ah, bueno, vamos a ir hasta tener un producto integral para la piel, por ejemplo, ¿sí? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Tipos de proyectos hay, ¿por qué nacen los proyectos? Los proyectos regularmente tienen varias razones de generación. Uno, puede ser, un proyecto puede una compañía por una reglamentación legal, es decir, por ejemplo, cuando el gobierno hace alguna incorporación de una nueva ley que afecta a las empresas o que afecta a una empresa en específico, pues la empresa tiene que para adecuarse a esa nueva ley. Un ejemplo de ello muy claro hoy que está vigente en este momento es, por ejemplo, el caso de la implementación de las NIF en Colombia. Hay una nueva reglamentación que pide que las empresas se cambien a un nuevo sistema contable, a una nueva normatividad contable, ajusten su estructura contable hacia las normas NIF.
que son las normas internacionales financieras que se conocen en el mercado internacional como IFRS. Entonces, esa implementación, esa nueva reglamentación del Estado hace que las empresas tengan que adecuar sus sistemas y por lo tanto eh, es el nacimiento de un proyecto debido a una reglamentación, a una regulación de ley. Entonces, eh, una de las razones por las cuales nace un proyecto dentro de una compañía es por temas legales, por temas regulatorios, ¿sí? También existen otras razones por las cuales se crean proyectos dentro de una compañía. Otro de ellos puede ser una necesidad propia dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando hablábamos ahora de la incorporación de una nueva línea de mercado, de pronto las líneas tradicionales que tenemos no están cubriendo las necesidades de nuestros consumidores y necesitamos crear una línea nueva especial de algún tipo de producto. Ese es otro tipo de razón por la cual nace un proyecto. Una mejora en las líneas de producto, un resultado tal como un resultado específico, como un proyecto de investigación o algo por el estilo, un producto en sí mismo o la necesidad de un nuevo servicio. Estas son razones en general que se pueden dar. Algo que es muy importante que tengan en cuenta cuando hablamos de gestión de proyectos, hemos escuchado mucho una terminología que dice PMI, PMP. ¿Qué son estas terminologías? El PMI es el Management Institute y es la entidad a nivel internacional que determina las normas de gestión, los estándares de mejores prácticas para gestionar un proyecto. No es una obligatoriedad como tal, sino es un tema de estandarización de normas y mejores prácticas por, por casi todos los países, por decirlo así. Podríamos decir que casi el 100% de los países las aplican. Es muy similar al concepto, si hacemos una similitud, podemos hablar de esto como las normas de calidad, donde hablamos de las normas ICONTEC, mismo el PMI, que es la institución que define las normas y estándares en gestión de proyectos. Eso es PMI. PMP, PMP es la práctica de profesional en gestión de proyectos. ¿Sí? Es la certificación que obtiene una persona eh, cuando se especializa en gestionar proyectos. ¿Sí? Tiene que cumplir con una serie de requisitos, de horas en gestión de proyectos y se certifica como un PMP, Project Management Professional. Es el profesional en gestión de proyectos. Y el PMBOK, digamos, es el compendio de todas las normas y de todos los estándares. Es el documento donde, donde están contenidas todas las normas de estándares y de mejores prácticas para la gestión de proyectos. Entonces, para resumir esta primera parte de conceptos generales, hablamos de la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuál es el alcance de un proyecto? ¿Cuáles son las necesidades por las que surge un proyecto? Y durante este curso vamos a enfocarnos en dos frentes. Uno, la factibilidad, porque la factibilidad será la parte previa a poner en marcha un proyecto. Primero, antes de yo como persona definir o como empresa decir voy a hacer tal proyecto, primero lo evalúo y aquí está la parte de factibilidad. Y esta será la parte en la que vamos a hacer un mayor énfasis en nuestro curso. Cómo se evalúa un proyecto, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista técnico en general. El mercado es un elemento fundamental para las empresas cuando van a ejercer o cuando, porque el estudio de mercado lo que hace es decir, bueno, si por ejemplo dice
queremos implementar una nueva línea de un nuevo producto. Entonces, para crear ese nuevo producto, hacemos un estudio de mercado. ¿Qué nos dice el estudio de mercado? ¿Cómo estamos frente a la competencia? ¿Hay competidores en el mercado que ya ofrezcan ese producto? ¿Cuáles son las características que ese producto tiene actualmente en el mercado? Si se vende ese producto en el mercado actualmente, demanda para ese producto. Entonces, hace una revisión de mercado y una comparación de la empresa versus las demás empresas en un mismo sector que quiere lanzar ese producto. Eso es lo que comúnmente se conoce como un benchmarking. En la parte de factibilidad también hablamos del estudio técnico del proyecto. El estudio técnico es evaluar desde el punto de técnico, desde el punto de vista técnico, qué requisitos o qué cosas debemos cumplir para sacar adelante el proyecto que queremos lograr. Hagamos un ejemplo sencillo. Volvamos con la implementación del sistema de software que teníamos ahorita como ejemplo. Pues hacemos unos estudios previos técnicos de qué es lo que queremos y de qué necesitamos para implementar ese nuevo sistema dentro de una compañía. Entonces, eh, necesitamos un sistema que tenga una mayor capacidad de respuesta, de trazabilidad. em, el sistema que tenemos es obsoleto versus las nuevas plataformas tecnológicas sobre las cuales trabajan las empresas. ¿Sí? Hay que hacer un estudio técnico previo. ¿Cuántas personas se necesitan para operar el sistema? En este momento tenemos muchas personas operando un sistema y no es eficiente. ¿O qué requisitos desde el punto de vista de procesos, de tecnología, se requieren para la implementación del proyecto? Y posteriormente también, en paralelo, se hace una evaluación financiera de ese proyecto. Es decir, si yo quiero implementar un sistema de software, bueno, ¿cuánto dinero tengo que invertir? ¿Qué inversiones debo hacer? ¿Qué costos voy a tener? ¿Cuándo debo realizar esa inversión? Y esos son los temas que evaluamos dentro de la evaluación financiera. Con este primer input, pues entonces se estructura la factibilidad del proyecto, esto es lo que conocemos comúnmente como el estudio de factibilidad, y después de esa factibilidad, de acuerdo a unos criterios de selección, en marcha. Y la puesta en marcha, pues contendrá la preparación para ejecutar ese proyecto que incluirá personas, equipos de trabajo, técnicos. Hablaremos del ciclo de proyecto y de su monitoreo. Esto es en general lo que corresponde a gestión de proyectos desde un punto de vista macro. Vemos durante todo este curso. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Bueno, con esto termino esta breve introducción. Posteriormente a esto, les dejaré entonces el video, la videoclase. Ya tienen un documento marco en el material de estudio y realizaremos un quiz que dejaré en plataforma durante el transcurso de la semana. Muchas gracias, quedo atenta a las dudas que tengan. Ya estamos conversando cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias.